Buenas noches, queridos hermanos. Con alegría y gusto los recibimos hoy en la iglesia de San Juan Evangelista. Antes de iniciar, les pedimos que tomen un momento para silenciar o apagar sus celulares. Hoy nos reunimos para celebrar juntos la Santa Misa del primer domingo de Cuaresma. Desde el miércoles de ceniza hemos iniciado un camino de 40 días hasta la Pascua del Señor. 40 días simbolizados en el desierto de Jesús, marcados con el sello de la oración, el ayuno y la reconciliación. Que el Espíritu Santo nos guíe en este tiempo de Cuaresma para que podamos participar de la alianza divina en un mundo renovado. Dispongámonos desde ya a vivirla en plenitud, celebrando dignamente esta Eucaristía, junto a nuestros celebrantes, el Padre Jaime Pérez y el diácono Max François. De pie, por favor. Buenas noches. Qué frío, qué nevadera, qué cosa que no se acaba. Yo no sé qué pasó este año, pero ha caído para dar y para convidar. Le damos la bienvenida a Jenny que nos vino a visitar. Estamos muy contentos, mi amor. Bienvenida. Aquí está Nicole y compañía limitada, la supermonaguilla. Emoción. Con mucho amor, con mucha alegría vamos a elevar nuestra acción de gracias al Señor en este primer domingo de Cuaresma, primer domingo de este tiempo de gracia y reconciliación, y ofrecemos nuestras intenciones de esta Eucaristía por todas las almas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Vamos a pedirle al Señor que nos regale su perdón, la fortaleza en medio de nuestras debilidades. Muchas veces por las tentaciones caemos y esa caída nos aleja del amor infinito, de la gracia y de la vida de Dios. Por eso le suplicamos que nos fortalezca en la tentación, nos dé la gracia de la reconciliación, de la conversión, la fuerza para resistir el mal a fuerza de bien. Señor Jesús, tú que venciste las tentaciones, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú que entregaste la vida por tu pueblo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que resucitaste de entre los muertos,
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris, y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo por nosotros, los injustos para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su bendición, Padre. Cierres en tu labio, en tu corazón. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y creen en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este periodo de básicamente 5 domingos en los que vamos como iglesia preparándonos a la celebración de la Semana Santa y con ella nuestra alegría pascual, el sentido profundo de nuestra vida, comienzan pues obviamente con hoy, que es el primer domingo de Cuaresma. Si hacemos un poquito de memoria, el domingo pasado estábamos vestidos de verde, que es el color del tiempo ordinario, y durante todo este tiempo vamos a estar vestidos con el color morado, que no significa tristeza, ni dolor, ni sufrimiento, significa preparación, significa expectativa, significa espera activa a una fiesta muy importante. Cuando nos lo ponemos en noviembre, es la espera de la Navidad. Cuando nos lo ponemos ahora, es la espera de la Pascua. Es signo de esperanza. Los colores tienen un significado. Pues bueno, todo este tiempo vamos a estar de moraditos. Muy bien, el párroco del Padre Greg ha querido que durante este tiempo de Cuaresma prediquemos una serie de reflexiones para los domingos, y las reflexiones se llaman necesitados. En inglés se oye así medio raro porque sería needy, ¿no? Como de alguna manera explorando en el ser humano la experiencia profunda de no tener la sensación de estar plenamente completos. Esto es lo que sucede. Cuando Dios nos creó con el fin de estar con Él, en comunión con Él. Dios nos creó con una necesidad absoluta, y es la necesidad de estar en comunión con Él. San Agustín decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. El proyecto inicial era que nosotros pudiéramos vivir y existir, pero que en nuestro corazón siempre hubiera un anhelo, una necesidad, la necesidad de Dios, de lo absoluto. Y al comienzo todos nuestros deseos y necesidades estaban colmados, no teníamos que pasar por el esfuerzo, por el dolor, por la tentación, por la caída, por nada de eso, hasta que llega a nosotros el pecado. Cuando el pecado llega a nosotros, empiezan a manifestarse otras cosas, otras necesidades. Fruto del pecado se rompe el proyecto de comunión de Dios con nosotros y empieza a manifestarse la necesidad, el deseo, el tender, el querer, el desear, y se crean en general las necesidades que vivimos diariamente. Y de esa necesidad, que era la necesidad de Dios, de lo absoluto, nuestro corazón empieza a dispersarse en las necesidades de lo terreno, de la necesidad única que teníamos al comienzo, que era la necesidad de Dios, nuestra única necesidad, fruto de haber pecado. Nuestro corazón empieza a dispersarse en las necesidades de las cosas de cada día,
necesidad de vestirnos, necesidad de comer, el deseo de tener comodidad, satisfacción y todo lo que empieza a guiar las decisiones cotidianas de nuestra vida. Ustedes y yo hemos experimentado esas necesidades y esas necesidades marcan nuestra vida. Ustedes y yo tenemos necesidades que no eran en verdad aquellas del comienzo. La única necesidad al comienzo era Dios, la comunión plena con Él. Pero ahora nuestra vida está llena de necesidades. ¿Qué zapatos nos ponemos? ¿Qué ropa nos ponemos? ¿Qué comida comemos? ¿Qué cosas hacemos? ¿Cómo vamos a obtener esto? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué tenemos que hacer para tener este trabajo? Y mientras más transcurre nuestra vida, más necesitados nos experimentamos. Esas necesidades no tienen por qué ser malas, porque hacen parte de nuestra vida cotidiana y de cómo podemos irnos desarrollando en el día a día. El problema es cuando esas necesidades se vuelven lo más importante. Esas necesidades pueden ser un instrumento a través del cual nosotros obtenemos una vida digna, por ejemplo. Pero esas necesidades se pueden volver en contra nuestra si se vuelven lo más importante, si se vuelven un factor de desequilibrio en nuestra vida. Todos tenemos necesidades, pero tenemos que vivir esas necesidades en equilibrio. Es decir, necesitamos comer en equilibrio. Necesitamos tener algunas cosas para vivir en equilibrio. Necesitamos algunas cosas para sobrevivir, para ser exitosos, para realizarnos en nuestra vida. Sí, pero en equilibrio. Y cada uno, a medida que va viviendo y va creciendo, tiene que empezar a buscar ese equilibrio, porque si no, ¿quién lo equilibra a uno? Uno tiene que aprender a moderarse, uno tiene que aprender a controlarse, porque nadie puede terminar siendo el responsable de nuestra falta de capacidad al controlar nuestras necesidades. Siempre que caminemos en este mundo estaremos necesitados, pero esas necesidades manifiestan en nosotros aquella necesidad primera que era de Dios y son una oportunidad para que podamos realizarnos en nuestra vida. Así, cuando una persona es papá, cuando una persona es jefe, cuando una persona está llevando alguna responsabilidad, pues tiene que aprender a manejarse. Cada uno tiene que aprender a manejarse y tiene que aprender a encontrar ese equilibrio, ese balance en la vida, porque si ese balance se pierde, toda la vida se desordena. Pero hay un problema. Todos sabemos que ese balance es difícil tenerlo. ¿Por qué es difícil tenerlo? Por una razón. Porque nuestra naturaleza puede fácilmente aferrarse a alguna necesidad y hacer de alguna o de algunas necesidades algo que corrompa y que desequilibre nuestra vida. A eso es a lo que llamamos nosotros tentaciones. ¿Qué es una tentación? Una necesidad que equilibrada, una realidad que en nuestra vida balanceada no nos haría daño, pero desequilibrada, desbalanceada y puesta como más importante de lo que es en la vida, entonces se vuelve de tentación a caída, de caída a pecado y a veces de pecado a un hábito del que es muy difícil salir. Es muy fácil entenderlo porque a todos en algún momento se nos ha desbalanceado una necesidad y hemos caído y hemos pecado. Es una experiencia de todos nosotros. El Evangelio de San Marcos no habla mucho de cómo fueron las tentaciones. Dice nada más que fue Jesús impulsado por el Espíritu a ir al desierto y que allá fue tentado por el demonio. Pero el Evangelio de San Mateo manifiesta, si ustedes lo leen, de una forma más clara en su capítulo 4, cuáles son esas tentaciones. Básicamente, podríamos decir que la primera y gran tentación de todas es no saber que en la raíz, en lo más profundo de nuestro corazón está la necesidad de lo absoluto, de Dios. Y olvidarnos de Dios y creer que nosotros podemos ser nuestro propio jefe, manejar nuestra vida de acuerdo
a lo que nosotros nos provoca, que eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Con Adán y Eva sucedió que les dijeron, no toquen este árbol, porque este árbol es el de la ciencia del bien y del mal, ustedes no lo deben tocar, si lo tocan morirán sin remedio. Y cuando los tentaron y cayeron, pues automáticamente entró el pecado, el sufrimiento, el dolor, todas estas necesidades que pueden desequilibrarse, todos nuestros deseos que pueden desordenarse en el juego de nuestra vida. Primera tentación, origen de todas las tentaciones. Olvidarnos de que tenemos una necesidad de absoluto, que es la única que puede llenar verdaderamente nuestro corazón, y es Dios. Listo. Y cuando cambiamos a Dios por nosotros mismos, todo se desbarata. Decía un teólogo, Karl Barth decía, cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos. Y nos vamos haciendo nuestros pequeños ídolos. ¿Cuáles son esos ídolos? Nuestras necesidades, hechas más grandes de lo que son y desproporcionadas. Entonces, en la narración del Evangelio de San Mateo hay 3 tentaciones. Se las recuerdo rápidamente porque hoy leímos a San Marcos. La tentación de que Jesús llevaba 40 días en el desierto, no había comido, y el demonio le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas rocas se conviertan en pan, ¿no? La segunda tentación es llevarlo al templo y decirle que se tirara del templo y que del templo al tirarse los ángeles iban a venir a recogerlo y no iban a dejar que su pie tropezara con la piedra, que es una cosa que está en el Salmo 91. Y la otra tentación es llevarlo a lo alto de un monte y ofrecerle todos los reinos de la tierra. Si te arrodillas delante de mí, todo esto será tuyo. Pues bueno, cada una de esas tentaciones apuntaba a que Jesús torciera su vida, que se oscureciera la realidad de lo que Él era y de su misión. Si Jesús accedía a cualquiera de esas necesidades o a esos deseos, Jesús terminaría oscureciendo su misión y dejando de ser quien era, y se perdía completamente todo. Es normal, a ver, ustedes niños, estamos en la escuelita de Doña Rita, es normal que una persona después de 40 días de no comer tenga hambre. Claro, ¿cierto? Lo que no es normal es que vuelva piedras en panes. El demonio le estaba pidiendo a Jesús una cosa normal. Si uno tiene hambre, sale del desierto de su retiro, ya no puede más, va y come. No, le estaba pidiendo que utilizara su poder para una cosa egoísta. Y para eso no era el poder de Jesús. El poder de Jesús era la acción del reino, la acción de Dios, la voluntad de Dios hecha salvación y liberación. Hubiera estado mal que Jesús convirtiera las piedras en panes. Entonces, la tentación está en torcer el sentido profundo de lo que es para nosotros nuestra vida y nuestra misión. Lo que somos cuando caemos en la tentación de exacerbar, de torcer, de desbalancear lo que es una necesidad normal de nuestra vida puede llegar a convertirse en un pecado si caemos. La segunda tentación es la tentación de ir al templo. Jesús vino para que aceptáramos que Dios ha venido a salvarnos, pero tenía que hacerlo de la manera difícil. ¿Cuál es la manera difícil? Saliendo a predicar, caminar por todas partes, pasar hambre, frío. Uno mira en el Evangelio que Jesús iba de un pueblo a otro cansado, porque no iba de un pueblo a otro manejando un carro, ¿cierto? Iba de un pueblo a otro caminando, a veces durmiendo en cuevas, en el suelo. Cuando le preguntaron, maestro, ¿dónde vives? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Le tocaba de la manera difícil. ¿Qué le propuso el demonio? Vea, hagámoslo de manera fácil. Usted aparece en la parte alta del templo de Jerusalén, una cosa altísima que tenía un domo de oro, y tírese de ahí. Y cuando la gente lo vea bajando y que los ángeles llegan y se lo llevan, ahí todo el mundo cree. Y ya no tiene que caminar por los pueblos, y ya no tiene que dormir en cuevas, y ya no tiene que hacer nada después de esa cosa tan espectacular. A usted le tienen que creer, porque dice la Biblia, no dejará que tropiece tu pie con la piedra.
Pero eso también era una deformación de la misión verdadera de Jesús, de quién era, de lo que debía hacer, de cómo debía Él vivir su existencia entre nosotros. Lo mismo sucede con la tentación en el monte. La tentación en el monte se lo lleva y le dice: adórame y te daré todos los reinos de la tierra. Jesús vino a instaurar un reino, pero ese reino se conquista a través del amor, a través de la entrega, a través del poder, a través de una vida con sentido, en un amor que es como el de Dios, no en tener el poder para dominar y para ser el que gobierne. Si Jesús hubiera aceptado eso, también se hubiera puesto en el centro una necesidad, un deseo, y se hubiera desproporcionado todo y hubiera sido de alguna manera la destrucción de la misión de Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros entonces esta realidad de que somos necesitados? Que debemos aprender a gobernar y a dirigir nuestras vidas, a hacer verdaderamente lo que estamos llamados a hacer y a lograr que en nuestra vida se realice cada una de las cosas con equilibrio, con balance, teniendo en el centro no una necesidad, sino a Dios, teniendo en el centro no algo que queremos, sino lo que debemos, edificando nuestra vida de una manera distinta a lo que el mundo nos pide, porque el mundo nos pide satisfacer cada necesidad que tenemos y de alguna manera hacer un ídolo pequeño de cada necesidad que tenemos, la necesidad de satisfacer nuestra hambre, de satisfacer nuestra sed o de lograr la complacencia de alguna manera o de tener algún éxito. Todo eso se puede volver, en lugar de una causa justa, de una necesidad normal, en una especie de ídolo que puede llevarnos a alejarnos de Dios. Que el Señor, que nos concede hoy la posibilidad de entender que nuestra misión en el mundo está en reconocernos necesitados, primero de Él. Nosotros necesitamos de Él. Y que nos enseña que las pequeñas necesidades de nuestra vida deben ser vividas de una manera equilibrada, teniendo siempre en el centro al Señor, nos fortalezca con la gracia de su amor y nos enseñe a vivir. Estamos necesitados, pero nuestras necesidades no son lo absoluto. Lo único absoluto en nuestra vida es Dios, en quien vivimos, nos movemos y somos. Vamos a ponernos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Jesús venció las tentaciones en el desierto por su confianza absoluta en el Padre. Con esta confianza elevemos nuestras oraciones. La iglesia se mantengan siempre fiel a su misión de anunciar el reino de Dios y venza las tentaciones que se presentan en el camino. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los líderes políticos eviten las tentaciones del poder y la
avaricia y sirven con sincera generosidad a quienes representan. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que todos los que enfrenten obstáculos, ya sean físicos o emocionales, reciben fortaleza y una determinación llena de fe. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que las personas en el camino del catecumenado reciben el apoyo de la comunidad y se sienten bienvenidas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los miembros de esta asamblea, con ayuno y obras de caridad, profundicemos en el conocimiento de los misterios pascuales. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. La misa de hoy es por todos los amos en el purgatorio. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios de fidelidad, tú nunca nos abandonas en tiempos de pena y necesidad. Ayúdanos a reconocer los signos de tu amor en nuestra vida diaria y a seguir el camino de santidad que tú nos marcas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelo, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Esto viene de todas sus santidades. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso con los coros de los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana.
Yo hice prefacio, yo no hice prefacio. No hemos hecho prefacio, sí. Por Dios, estoy desubicado. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Joseph, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuérdate de todos nuestros hermanos que están en vías de purificación, de expiación, de perfeccionamiento en tu presencia en el purgatorio. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Alimentados, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Muchas gracias por compartir conmigo la Eucaristía. Que Dios y la Virgen nos acompañen. Vamos a proceder a la distribución de la Sagrada Comunión. Estoy pensando en Dios. Olvida el hombre a su Señor.